Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Nunca he sido de creer en maldiciones. Toda la vida me consideré escéptico, incluso cuando era niño y mis amigos juraban que los juegos podían estar poseídos o que si hacías ciertos trucos desbloqueabas cosas que los desarrolladores no querían que vieras. A mí siempre me parecieron cuentos para asustar a los más crédulos. Hasta que me pasó esto. Hasta que jugué Red Dead Redemption, o mejor dicho, una versión de Red Dead Redemption que jamás debió existir. Todo comenzó hace un par de semanas, un domingo cualquiera. Me desperté tarde, hacía frío y llovía afuera, y no tenía ganas de salir de casa. Así que decidí desempolvar mi vieja PlayStation 3 y revivir algunos clásicos. Entre ellos, por supuesto, estaba Red Dead Redemption. Siempre amé ese juego. Las llanuras infinitas, la sensación de libertad, la historia cargada de drama y traición era perfecto. Pero cuando fui a buscar el disco en la estantería, no lo encontré. Lo extraño fue que, mientras rebuscaba entre los estuches, noté que había una caja que no recordaba haber comprado. No tenía carátula, solo una pegatina blanca con letras negras que decía, Red Dead Redemption, versión de prueba. Pensé que tal vez algún amigo me la había dejado olvidada, o que era una edición promocional que había conseguido en alguna feria de videojuegos años atrás. No le di mayor importancia. Lo curioso fue que al meter el disco en la consola, la pantalla de inicio no se parecía en nada a la que conocía. No había música épica, ni el clásico logo de Rockstar. Solo un fondo negro con letras rojas que decían, el precio de tus actos será cobrado. Me estremecí un poco, no lo voy a negar, pero supuse que era algún modo una edición personalizada. Quizá algo que había instalado y olvidado. Presioné Start, y lo primero que noté fue que no había opción de nueva partida, solo continuar. Me resultó raro, pero la curiosidad me pudo. La partida cargó en una zona del mapa que no reconocía, un pantano oscuro, envuelto en niebla. Los árboles parecían deformados, retorcidos como si estuvieran gritando en silencio. Lo peor era la música, o mejor dicho, la ausencia de ella. Solo había un eco lejano, como un susurro distorsionado que no lograba entender. Controlaba a John Marston, como era de esperar, pero su rostro estaba diferente. Demacrado, con profundas ojeras, y una expresión de horror grabada en sus facciones. No llevaba armas, ni caballo, y su ropa estaba cubierta de lo que parecía ser sangre seca. Mientras avanzaba por el pantano, notaba que cada paso que daba hacía crujir el suelo como si pisara huesos rotos. Avancé durante lo que me pareció una eternidad, hasta que encontré una cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta, y dentro se filtraba una luz tenue y temblorosa. Mi corazón latía con fuerza, aunque me repetía a mí mismo que solo era un juego. Solo un maldito juego. Al acercarme, la puerta se abrió sola con un chirrido que me hizo apretar los dientes. Dentro, había una única cosa, un papel clavado en la pared, con letras que parecían escritas con sangre. Decía, la cuenta no ha sido saldada. Estás condenado a repetir tus pecados eternamente. En ese instante, el control vibró con una fuerza brutal, como si la consola estuviera a punto de explotar. La pantalla se distorsionó y apareció un mensaje, pero no dentro del juego, sino como una notificación del sistema. No debiste entrar aquí. Me quedé helado. Eso no era posible. Mi PlayStation no estaba conectada a internet, y no había nadie más en casa. Empecé a sentir un sudor frío recorriéndome la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se fundió en negro y la consola se apagó por completo, como si hubiera muerto. Pensé en reiniciarla, tal vez era un fallo del sistema, pero cuando volví a encenderla, lo primero que vino fue la pantalla de inicio de PlayStation. Era una imagen fija de John Marston mirándome fijamente, con los ojos completamente en blanco, mientras detrás de él ardía la cabaña del pantano. Y entonces, como si no fuera suficiente, escuché una voz gutural que salió del televisor. Tú abriste la puerta. Ahora no podrás cerrarla. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando aquella imagen fija en la pantalla. Los ojos vacíos de Marston parecían atravesarme, como si me vigilara desde algún rincón oculto de la realidad. Traté de convencerme de que todo esto era un error, un fallo del sistema, un mod extraño que algún bromista había instalado sin que me diera cuenta. Pero, por dentro, sentía algo muy distinto. Una opresión en el pecho, un frío que no venía del clima, sino de un lugar mucho más profundo. Algo primitivo.
Instintivo. Respiré hondo, desconecté la consola y la guardé en el estante más alto del mueble, como si alejarla físicamente fuera a exorcizar aquella sensación de mal augurio que se había quedado flotando en la habitación. Me fui a dormir, aunque dormir sería decir demasiado. Me acosté, sí, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Marston regresaba como un parpadeo quemado en mi retina. Incluso llegué a escuchar, o quizás imaginar, que susurraban mi nombre desde la dirección del televisor apagado. Pasaron 2 días. Traté de ignorarlo. Me concentré en mis actividades diarias, apagué el celular, no toqué la consola. Pero la curiosidad empezó a corroerme por dentro como un ácido. ¿Qué demonios había sido todo eso? ¿Una broma? ¿Un mod malicioso? ¿Acaso me había metido en alguna clase de arte que desconocía? Necesitaba respuestas. Así que esa noche, impulsado por una mezcla de ansiedad y desesperación, decidí encender de nuevo la PlayStation. Esta vez, sin embargo, no hizo falta insertar el disco. Al momento de conectar la corriente, la consola se encendió sola. La pantalla parpadeó y mostró el logo de Red Dead Redemption, pero esta vez las letras parecían escritas con ceniza, y había un sonido de fondo. Una respiración áspera, húmeda, como si algo o alguien estuviera al otro lado, acechando. Intenté apagar la consola, pero no reaccionaba. Ni el botón del control, ni el de la propia máquina. Estaba atrapado. La partida se cargó automáticamente en el mismo pantano de la vez anterior, pero ahora el escenario había cambiado. Era de noche cerrada, la niebla se había vuelto más densa, y la cabaña estaba completamente calcinada. Los restos carbonizados desprendían un humo grisáceo que se movía como si tuviera vida propia. Esta vez, Marston llevaba un farol que emitía una luz enfermiza, casi verdosa, que iluminaba apenas 1 metro a su alrededor. Avancé, obligado por la falta de opciones. Mientras caminaba, el sonido ambiente se volvía cada vez más perturbador. Ramas que crujían como si fueran quebradas bajo pies invisibles, lamentos ahogados que provenían desde la oscuridad, y ocasionalmente, un grito desgarrador que parecía venir de muy cerca, pero que al enfocar la cámara nunca revelaba su origen. Lo que me hizo perder el aliento fue cuando vi algo imposible. Mi propio nombre, sí, mi verdadero nombre, tallado en los troncos de los árboles. No el nombre de usuario del juego, no un gamertag o algo editado. Era mi nombre completo, escrito de forma tosca pero claramente reconocible, acompañado de fechas que correspondían a días recientes. Fechas exactas en las que había jugado por última vez. Mi pulso se disparó. Sentía las palmas sudorosas aferradas al control. No podía entenderlo, pero no podía dejar de mirar tampoco. Seguí caminando hasta llegar a un claro donde algo, o alguien, había cavado varias tumbas abiertas. No tenían nombres, salvo por una, la del centro. Estaba grabado con torpeza, pero con letras profundas que se leían sin dificultad. Aquí descansa el que abrió la puerta. El control vibró con violencia, casi se me cae de las manos, y sin previo aviso la pantalla se fue a negro por completo. Por un instante pensé que todo había terminado, que el juego había crasheado o que la consola, finalmente, había sucumbido a algún fallo fatal. Pero entonces, una imagen se iluminó de golpe. Era la cámara en primera persona, como si fuera una cinemática, mostrando a John Marston. No, ya no era Marston. Su piel estaba descompuesta, con la carne deslizándose como cera derretida por su mandíbula expuesta. Y sus ojos, maldita sea, sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora, me miraban directamente, llenos de odio, como si pudiera verme realmente al otro lado de la pantalla. La voz que escuché a continuación no era la de Marston, ni la de ningún personaje que recordara del juego. Era algo gutural, profundo, como un eco de ultratumba que resonaba dentro de mis huesos. Tú elegiste esto. Y todavía no ha terminado. La pantalla parpadeó una vez más, y antes de que pudiera reaccionar, la cámara se movió hacia el suelo, enfocando una pala cubierta de tierra húmeda. Un nuevo mensaje emergió en letras rojas. Cava tu destino. Fue ahí cuando sentí que esto había ido demasiado lejos. Intenté apagar la consola de nuevo, desconecté la corriente, pero el monitor seguía mostrando la misma imagen congelada. La pala. La tierra. El mensaje. Apagué el televisor de un tirón, pero no sirvió de nada. La imagen seguía ahí. Reflejada, grabada en mi mente como una cicatriz imborrable. Desde aquella noche, no fui el mismo. Por días traté de olvidar la imagen de la pala, de los árboles marcados con mi nombre, de la voz que parecía venir desde un lugar más allá de la consola. Pero por más que lo intentara, no podía. Algo dentro de mí había quedado atado a ese maldito juego. Decidí hacer lo último que se me ocurrió: deshacerme de la consola.
La llevé lejos, la dejé en un contenedor de basura industrial, como si con eso pudiera enterrar toda esa locura. Me sentí aliviado por un momento, incluso llegué a dormir una noche completa por primera vez en semanas. Pero esa paz fue breve. La siguiente mañana, encontré en la entrada de mi casa una caja de cartón. No tenía remitente. Al abrirla, casi se me detiene el corazón. Era la consola. La misma, con las mismas marcas de polvo, con el mismo pequeño rasguño que yo mismo había hecho tiempo atrás en un descuido. No era una coincidencia. Aún temblando, la levanté y vi que había algo más dentro de la caja. Una nota, escrita con una caligrafía torpe pero legible, que decía: "La partida nunca termina si no la acabas tú". Fue entonces cuando lo entendí. No importaba lo que hiciera. No podía huir de ello. Ese juego, esa maldición, se había pegado a mí como una sombra. Decidí enfrentar lo inevitable. Conecté la consola una vez más. Al encenderla, ya no hubo menú, ni título, ni carga. Solo apareció una última frase en la pantalla, que parecía escrita directamente en la textura del videojuego: "La pala te espera". La imagen final fue la del avatar de Marston, de pie junto a una tumba abierta. Lentamente, sin que yo tocara el control, se dio la vuelta para mirarme por última vez. Sus labios podridos se curvaron en una sonrisa antinatural, y la pantalla se fundió a negro. Nunca más volví a encender esa consola. Pero cada vez que cierro los ojos, veo la pala. Siento la tierra húmeda bajo mis dedos. Y a veces, solo a veces escucho la voz de Marston susurrando, desde algún lugar muy, muy cerca de mi oído: "Aún queda espacio para uno más. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa". Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.